Ya, genial. Entonces, en función de eso, igual, muchas gracias por levantar las manos. En función de eso, igual vamos voy a presentar brevemente algunas cosas que yo considero que son importantes a reconsiderar de los factores espaciales. ¿Ya? Sí, es exactamente. Es la clase donde mostramos los mapas y los planos de los microbasurales. Porque de alguna forma las estrategias que nosotros estamos pensando y que de alguna forma intervenimos provienen mucho de este análisis, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo cómo en verdad hemos sistematizado un poco este breve análisis. Voy a presentar. ¿Se ve? Dígame si se ve. Sí, parece que sí. Bueno, esta sesión en verdad la hemos titulado ¿Qué podemos hacer ante esta problemática? Muchas de ustedes a nivel local han participado, al menos por la sensación que también nos ha dejado las sesiones anteriores. Muchos de ustedes se han enfrentado a esta problemática de manera cotidiana, han tenido capacidad de poder movilizarse en torno a poder hacer visible esta problemática, se han sumado a distintas iniciativas, y si es que no, aún así, muchas personas, yo creo que esta reunión el día de hoy, la clase, han visto o han sufrido algún impacto respecto al tema de la basura, ¿ya? Y esto para nosotros igual es muy importante porque el problema de la basura, a pesar de que ser un problema medioambiental que se ve, que es muy cotidiano para nuestra humanidad, a nivel de política pública es bastante escaso lo que se hace, ¿ya? Al final de esta sesión igual vamos a volver a abordar algunos de los métodos eh, que se utilizan ya por parte de esta institucionalidad. Entonces, igual comenzando muy en síntesis, para nosotros es importante relevar esto, que en verdad el microbasural tal vez es una expresión, como dice el título del curso, de una degradación socioambiental. Sin embargo, que lo vemos en nuestro cotidiano y en nuestro bar, ¿ya? Y ahí siempre afecta a nivel de múltiples escalas, ¿ya? Que parte de un entorno inmediato, ¿ya? Después el barrio, después la ciudad y de alguna línea sea importante en el cómo manejamos los residuos y de que de alguna forma también los veamos en la expresión más concreta, ¿ya? Eh, y que los microbasurales en verdad tienen una directa relación, aunque no lo creamos, con un relleno sanitario, ¿ya? Un microbasural es entendido, y también esto igual ahí conversamos brevemente, tiene los mismos impactos negativos con relleno sanitario, pero a una escala menor, ¿ya? Es la misma basura expuesta a una escala menor, ¿ya? Incluso con mucho menor control y con mucha, eh, como poca capacidad de gestión de estos residuos, ¿ya? Entonces, cuando veamos un microbasural, pensemos que es un relleno sanitario y que todo lo que implica un problema en relleno sanitario eh, en la puerta de nuestra casa, ¿ya? De ahí, como por eso también cuando hablábamos de la política pública, para nosotros es muy importante el poder referenciar esto, ¿ya? Porque si no, en verdad es un problema que se invisibiliza y que se individualiza en las personas que conviven con estos entornos. Hablábamos también la clase pasada de que como era muy evidente cuando uno hablaba de un microbasural, lo primero, y al menos en las entrevistas que me ha tocado realizar a mí, eh, funcionarios y funcionarias municipales se expresan de manera bien negativa respecto a estos lugares porque piensan que las personas son las cochinas y un tema tal vez exclusivamente cultural. Y también ahí relevamos que no es exclusivamente cultural, sino que hay una parte de la gestión y en quien recae la responsabilidad que es bastante importante y fundamental. Entonces, de alguna forma, en el espacio del microbasural se juntan estas dos dimensiones, que también es la basura que no entendemos en H, la basura, con la del lugar, ya con
lugar espacial, la coordenada geográfica en donde se encuentran estos entornos degradados. Y que ahí también comparábamos estos lugares, no sé si se acuerdan también de esta diapositiva, en que los lugares con microbasurales y lugares sin microbasurales tienen distinta infraestructura pública. Y aquí una comparación de estos centros geométricos de esta ciudad con microbasural y sin microbasural, ¿ya? Y como también como relevar esto, o sea, no es un problema común, y ahí cuando eh, nos recordaban de esta, ¿cómo se llama? De estos mapas que de alguna forma relevaban el problema de la desigualdad respecto a la basura y la gestión de los residuos. Esto también es la expresión así ya más completa. O sea, así se ve también esta desigualdad, por decirlo así. Y que también el microbasural es parte también de un sistema global, como hablábamos antes, pero también de un sistema local, ¿ya? Así bajando la escala, partimos de la escala grande, sí, teórica, de todas las dimensiones, pero en la escala local para nosotros es muy, muy importante el poder reconocer el espacio del barrio, ¿ya? Eh, Porque si no reconocemos el espacio del barrio es re complejo que en verdad podamos hacer un buen análisis y una, ¿cómo se llama? Y resolver cuáles son los puntos críticos, ¿ya? El microbasural, si bien se expresa en un lugar concreto, ese lugar, como hemos visto también, se va desplazando, ¿ya? Hay actores que de alguna forma se sirven de este microbasural incluso para poder sobrevivir. Hay redes ya de, tráfico, de tránsito de basura al interior de los barrios. Hay calles más concurridas, hay lugares de feria, hay empresas. Entonces realmente es importante reconocer la mayor cantidad de los flujos, la mayor cantidad de escenarios posibles para poder de alguna forma hacer un buen diagnóstico y llegar a una muy buena conclusión de qué y cuál es el factor determinante a poder intervenir. ¿Ya? Eso igual para nosotros igual es muy, muy importante. Y este mapa en verdad lo que trata de mostrar es un análisis del barrio basado en la metodología de Kevin Lynch, que es un urbanista famoso, artista también, en donde se nos muestra cómo de una forma un barrio, un lugar, podemos delimitarlo y podemos armar una jerarquía respecto a estos lugares, ¿ya? Todos sabemos que al pasear por un lugar, no todos los lugares tienen la misma connotación. eh, entonces, de alguna forma, lo que busca esta metodología es poder relevar esa jerarquía espacial. Muy en la interpretación del plano, esta es una herramienta igual que es importante que podamos manejar, o alguna otra similar. En lo personal yo me sirvo mucho de esta porque creo que es útil ya para poder reconocer las jerarquías del barrio, donde marcando simplemente estas ideas de cuáles son las sendas, ya cuáles de esas sendas son mayores, no solamente por una cuestión de jerarquía vial, de si es estructurante, si no, si tiene el ancho o no. Lo importante es saber como cuáles son los flujos que ahí suceden, cuáles son los nodos principales, cuáles son también cuáles son los límites del barrio. Ya en este caso vemos un barrio que está bastante encajonado por estas líneas alrededor de la población de Santiago, como mostramos la vez pasada. Entonces, igual es relevante el análisis que hagamos para poder llegar a un buen diagnóstico y así buscar cuáles son las soluciones más posibles. Ahora, ¿cómo son estos pasos con microbasurales? Igual también lo reflejamos en la clase pasada, o sea, en la primera clase. Entonces tienen más o menos este aspecto. Hay son lugares deshumanizados, son lugares que tienen espacios verticales, que están generalmente en contacto de suelo, eh, eh, sin un diseño del espacio público, cercano a lugares a calles, a avenidas, ¿ya? Y también, como decía anteriormente, cuenta con muy poca presencia de personas. A pesar de que igual aquí, si no lo notamos, hay unos niños jugando, están en la banca volantín. Justo esto era septiembre en la población. Entonces, igual, claro, a pesar de que son lugares deshumanizados, en verdad, de repente, cuando no hay otro lugar para poder desarrollar estas actividades,
más cotidiana, en verdad, personas juegan al lado de la basura. Eso también es lo que veíamos en la clase pasada con la JU, en donde eh, realmente hay una problemática que está a la puerta de nuestras casas. Y la importancia también de los diagnósticos a nivel espacial es poder que podamos integrar estas variables como parte de este sistema local, que podamos reconocer esos elementos y que nos den cuenta cuáles son como eh, lo que sucede en esta escena, en esta puesta en escena donde ocurre el microbasura. Porque hay factores espaciales y sociales también, pero así como estoy relevando actualmente, son los factores principalmente espaciales que van a determinar que en este lugar y no en otro se posiciona el microbasura. Y de tal forma también, como que de alguna forma es un contenedor, el espacio actúa como un contenedor de este micro relleno sanitario, ¿ya? Entonces tienen que haber condiciones apropiadas para que eso ocurra y de alguna forma la importancia de esto es que intervengamos, ya, para una fácil intervención, esas variables que de alguna forma están haciendo que este lugar sea un contenedor, ya, sea un tacho de basura, ya. Si nosotros logramos de alguna forma intervenir de manera quirúrgica estas variables que están ocurriendo en una escena local y barrial, ¿ya? Porque también entiendo de que hay, por ejemplo, los compañeros de Pozo Almonte tienen otro contexto que tal vez no está sumido en un espacio como un espacio tan barrial como el que estoy mostrando ahora, pero aún así, claro, la importancia al menos que me gustaría prestar atención es poder hablar de este contenedor, ¿ya? Y de qué manera modificamos el contenedor para que sea un lugar distinto. Y que claro, la primera respuesta así más concreta para enfrentar este microbasural son acciones muy puntuales. O sea, vemos, por ejemplo, intervenciones en las veredas, vemos cómo se colocan jardineras, vemos cómo se interviene con plantas, se interviene con piedritas de colores, neumáticos usados, ¿ya? Entonces, en verdad, ahí están los pallets, ¿cachai? Que de alguna forma actúan como una trinchera, ¿ya? De protección de nuestra vida cotidiana, de hermoseamiento del lugar hacia el espacio público, ¿ya? De alguna forma hay una necesidad de protección de estas personas ante este escenario, eh, por lo que en verdad es como la primera acción, es como, lo, tal vez no es la primera acción así como social, una dinámica más social, pero sí una primera acción de lo espacial, ¿ya? Y eso igual es al menos para mí es referente, ¿ya? Es referente, porque en verdad si es que no logramos dotar de alma a estos lugares, es re difícil que podamos desarrollar todo. Sí, un poquito. Oye, por mientras, Juanito, voy a aprovechar es que estaba leyendo lo que estaba pasando en el chat respecto a los rellenos sanitarios, como para no desviarme un poco, pero sí me gustaría como recalcar que si bien, por ejemplo, podían no afectar de forma directa el relleno sanitario a lo que es social, por ejemplo, a la comunidad cercana, el relleno sanitario, igual la forma en que está pensada, eh, genera mucho gas y gas metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, y en el fondo igual afectaría de manera indirecta, por decirlo así, la salud de las personas. Y pensando en rellenos sanitarios también, como a nivel Chile, solamente hay legales, hasta el 2019, si no me equivoco, habían 38 legales y más de 3.000 ilegales. Es decir, que existe como una muy baja regulación de lo que está ocurriendo con eso, sobre todo pensando en que en el día a día, al menos en Latinoamérica, todas las personas generamos al menos 1 kilo de basura al día, que disponemos supuestamente en 38 rellenos sanitarios pensados en eso. Así que pensar en también regularizar eso, no sé
y tampoco tengo la respuesta como absoluta, pero quizás no es la mejor opción y quizás está muy difícil pensar en un relleno sanitario como que no afecte al ambiente o a lo socioambiental, debido a que efectivamente sí generan gases de efecto invernadero por la acumulación de residuos. Y precisamente porque se genera una mezcla de residuos que son sólidos con los que son orgánicos. Solamente para aportar la discusión y como solamente porque se estaba debatiendo eso en el chat. Sí, no, bacán, porque en verdad yo me fijé más, estaba muy centrado en esto, y insisto en la idea del reino sanitario como un ejemplo, un recurso más retórico. Pero Ujú. claro, o sea, yo creo que de hecho, lamentablemente, querámoslo o no, para defender el reino sanitario, pero no, lamentablemente es lo máximo que tenemos hoy día en nuestro país como lo que máximo, como de alguna forma el tratamiento de basura es lo más regulado, lamentablemente. Ujú. Entonces, es como parte como parte de las vergüenzas que de alguna forma la política pública tiene que también apuntar a desarrollar. Claro. Y ahí también la importancia también de tomar el tema de los residuos, y también adelantando las conclusiones, de tomar esta cuestión como un problema integral, ¿ya? No nos sirve solamente pensar en el sanitario, no nos sirve solamente pensar en microbasural, no nos sirve realmente pensar en dónde compostamos, a nivel de ciudad, ya no solamente individual, sino que como una política pública de compostaje, sino que lo importante es cómo se integran estas ideas, ¿ya? Porque la forma de producir residuos es lo que tenemos que intervenir, ¿ya? No solamente es dónde vamos a colgar el relleno sanitario, no solamente dónde vamos a compostar, ni dónde se está reciclando, sino que de qué manera se integran todas estas variables para poder hacer de que en verdad provoquemos la reducción importante de nuestros residuos y que esto de alguna forma afecten lo menor posible eh, al medio ambiente para llegar así también a una sociedad que en realidad no produzca residuos. Esa es como así la meta, y que en esa meta tenemos que ir avanzando. Y lo último también como aspecto importante es la temporalidad. Ya habíamos hablado también de que los microbasurales tienen cierta intermitencia, que después se consolidan y que cuando se descontrolan eh, ocurren ciclos de alguna forma, como hablamos de este tacho de basura, de vaciado y de relleno nuevamente de residuos, estos lugares, ¿ya? Y que realmente actúan, vamos a seguir con la idea de este recipiente, este tacho de basura, actúa como un tacho de basura, entendido de que hay momentos en que se requieren más por parte de las comunidades, hay momentos del año en que se requieren menos. Hablamos del verano también, el problema es mucho más crítico, llegado también tanto en el verano como en la en los periodos estivales, en los fines de semana más largos, son donde vemos mayor cantidad de basura. Y en una semana normal, generalmente los días lunes son los más críticos, ¿ya? Viendo ahí cómo la gestión se produce. Pero eso es este elemento. Y lo último, también recordando esto, que como decíamos antes, la solución debe ser integral. Nosotros debemos tratar de, como profesional, encargado, activista, debemos apuntar a la mayor cantidad de variables posibles luego de esta identificación, donde la importancia, se le da una importancia al diagnóstico que hacemos, tanto en lo espacial y en lo social, que de alguna forma tiene que haber una intervención que sea espacial, y también eso debe ir acompañado de educación ambiental, y que la importancia, relevancia que es el poder construir desde las comunidades, ¿ya? Porque por más activistas que nosotros seamos y mayor cantidad de fuerza que tengamos y convicción, solas y solos no podemos hacer mucho. Entonces, de alguna forma, debemos construir la demanda a las autoridades, a las personas que generan también la política pública, a nosotros mismos, ¿ya? Y esa demanda en verdad es una cuestión que se demanda como una demanda política, formal, se debe colocar empeño en ello. Entonces,
Claramente solos y solos no es mucho lo que podemos resolver. Así que también por eso la importancia de este espacio. Y con esta reiteración tal vez de algunos elementos, pero que de alguna forma tratamos de tomar un enfoque un poco distinto, le quería dar el pase a la Jo que nos trae Sí, el unas pase experiencias. al tiro. Bueno, estas son algunas imágenes de las que vimos la clase pasada, sobre cómo se veía un microbasural, y lo reitero solamente porque los microbasurales se pueden encontrar en muchas formas, en muchos lugares, por ejemplo, en lugares más rurales, más urbanos, etcétera. Pero el cómo escojamos también el cómo vamos a transformar un microbasural, cuál vamos a transformar, en dónde está eh, como inmerso, también va a ser importante, como por eso también la importancia del diagnóstico. Entonces, vamos a pensar en cómo transformar esta realidad. Vamos a mostrarles una experiencia propia de dos proyectos distintos y otras experiencias que nos surgieron. En verdad es una que llamó mucho nuestra atención y se los vamos a compartir para ver qué opinan ustedes también. Y vamos a hablar de aspectos a considerar cuando hablamos de proyectos. Acá en general hablamos de proyectos porque es lo que hemos diseñado como para transformar este espacio de microbasural a un espacio que sea utilizado nuevamente por la comunidad, ya que estos espacios, como hablamos también, espacios públicos a veces se vuelven como tierra de nadie y los dejan de ocupar, utilizar, etc. Así que vamos a ver cómo, qué tenemos que considerar para transformar esto. Y partiendo, vamos a hablar de nuestra experiencia. Con Juanita estuvimos trabajando en dos proyectos. El primero fue el el de la Florida. Y vamos a hablar en verdad aspectos generales de ambas cosas y qué consideramos al momento de elegir en qué microbasural trabajar. Porque en una comuna evidentemente se pueden encontrar muchos microbasurales y no podemos abarcar todo por diferentes razones, ya sea como por presupuesto, en verdad, por formas estratégicas también, de poder efectivamente transformar este espacio. Una de las cosas que pensábamos entonces primero, junto con un diagnóstico como socioterritorial, es pensar en el lugar como estratégico, y una de estas cosas era como el qué queremos hacer con esta transformación. O sea, qué queremos lograr, en qué queremos convertir ese espacio y cómo podemos hacer que el microbasural al final no se genere nuevamente. Y dentro de todas esas discusiones y de esas reflexiones respecto a cuál es la idea principal y como dónde le vamos a dar al clavo para que esto no se vuelva a generar, obviamente es incluir a la comunidad. Al final la comunidad es quien está ahí constantemente viviendo estas situaciones, y por eso una de las principales características que tenía que tener el microbasural a elegir era estar en una zona residencial. Esto porque es más fácil también entablar una relación con las personas que están cercanas, ¿cierto? A personas que les afecta el microbasural de forma directa, como hablamos la clase pasada, podía afectar de muchas formas en cuanto a los vínculos, personas que ya tenían o querían transformar este espacio y tenían ciertas ideas, que habían intentado implementar algún tipo de transformación o de proyecto y quizás no surgió o no se mantuvo en el tiempo, que personas que también les afectaban emocionalmente, ¿cierto? Lo que era vivir al frente de un microbasural. Y para poder trabajar en conjunto e implementar las ideas de la propia comunidad con qué quieren hacer con su espacio público al final, cómo se quieren apropiar de esto, cómo lo van a volver a utilizar, cómo vamos a activar el espacio. Son discusiones que se tenían que generar, y por eso una de las principales características era que estuviera en una zona residencial. Otra de las características era que estuviera en un lugar estratégico, porque nuestro foco fue poder pintar este espacio, es decir, limpiarlo, ¿cierto? Hacer diferentes estrategias para llegar hasta este último hito final, que era pintar el espacio para transformarlo, que fuera una apropiación también cultural de la comunidad y pudieran diseñar su propio mural
cualquier tipo de diseño en el espacio. Y por eso pensamos también en un microbasural que estuviera cercano a una muralla, y en verdad son varios, es como también una característica de los microbasurales que estén como casi siempre ubicados en estos espacios. Em, por otro lado, estaban las actividades grupales, que era lo que les mencionaba también en cuanto a por qué tienen que estar en una zona residencial. Y las actividades grupales, por qué tienen que estar incorporadas a la comunidad en toda la toma de decisiones que tiene que ver con el proyecto. Al final, no podemos llegar como externos a la comuna o a la comunidad, al barrio, a proponer un proyecto donde hay personas que quizás no están interesadas o donde piensan algo totalmente distinto, o quizás donde ya se está haciendo un proyecto y podemos aportar a que este siga ocurriendo. Las actividades también son para ver el diseño del espacio, pero también incorporamos cuestiones como mencionaba Juanito, que tienen que ver con la educación ambiental, porque el microbasural efectivamente se forma por alguna razón, y si bien es multifactorial y toca elementos que quizás no podemos intervenir directamente, como son por ejemplo las políticas públicas o fiscalización de empresas o reducción también de lo que es el material plástico en cuanto a toda la producción y consumo. Sí podemos ver temáticas más residenciales. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros residuos? Como que creemos que la gestión de los residuos es parte muy importante del proceso de la transformación de un espacio, y también a nivel como cultural, el cómo estamos aprendiendo a gestionar lo que comemos, lo que compramos, bajar un poco el nivel de consumo de ciertas cosas, empezar a rechazar lo que no necesitamos, y por eso incorporamos talleres aparte de las actividades grupales, y que tengan también un foco vinculativo, es decir, que puedan interactuar vecinos y vecinas entre ellos, porque el vínculo de la comunidad y como el lazo, al final, tiene que ser fuerte para que se mantenga en el tiempo, como la temporalidad también de lo que puede ser el proyecto y la transformación de todo este espacio, al final va a correr más que nada por la comunidad que está ahí inserta en el territorio. Obviamente cumplimos también con la incorporación de actores claves, por ejemplo los municipios, que son muy importantes a nivel barrial, pero sin duda la comunidad, al final vecinos y vecinas son los que están ahí constantemente y pueden ver si está ocurriendo o no, que de nuevo la gente vaya a botar basura o que se encuentren escombros de nuevo, o cómo ha estado el lugar también para hacerle pensando en un nivel más evaluativo de lo que se está haciendo del proyecto. Son quienes pueden ser la contraparte para hacer seguimiento de cómo está todo. Así que ahí estuvimos en dos proyectos distintos. Antes de mostrarles otras Eso. experiencias, ¿sí? No, no, mejor. Termina Antes de bien. mostrarles otra experiencia, otros aspectos también que diría que son muy importantes a considerar son que entre un proyecto y otro, y un barrio y otro, y un microbasural y otro, existen muchas diferencias, a pesar de que tienen similitudes y características como lo es el ciclo y actores involucrados, por ejemplo, y características como socioespaciales porque nosotros elegimos el espacio cierto a intervenir. Son muy diferentes unos con otros, y un proyecto no es y no puede ser igual a otro, porque en el fondo tiene que adaptarse también a las necesidades y a los gustos al final de la comunidad. Tenemos que también adaptarnos a cómo queremos funcionar, qué aspectos también vamos a considerar que hay que cambiar, que hay que transformar, qué podemos mejorar también de un proyecto en otro, consideraciones que tenemos que tener, porque muchas veces se piensan en proyectos tipo, por decirlo así, que es como un proyecto lineal, que en el fondo tiene un marco, un orden, un principio y un fin muy pensado, y se pone este proyecto en todas las comunas de la misma forma, y finalmente el resultado no es el mismo, porque existen muchas variables también. Quizás, por ejemplo, una comunidad, muchas personas están muy interesadas y en otra hay menos, y entonces hay que pensar también en cómo llamamos la atención de estas personas, en si es factible o no mantener un proyecto, a veces también rechazar o dar un paso atrás cuando no es el momento. A veces puede ser un poco frustrante, pero suele pasar. Y
es mejor eso, hay que gastar muchos recursos en algo que quizás no va a ser factible que se mantenga en el tiempo, no es sostenible. Eh, esos son también factores que tenemos que pensar como en la adaptabilidad que tenemos en cuanto a lo que queremos lograr. Sí, ¿Juanito? igual ahí iba a meter la cuchara. Em, Quería mostrar así como la imagen objetivo de San Miguel, ¿ya? Como este igual es como medio primicia, pero estamos así como para poder entender como las diferencias. Como ven ahí en la Florida se hizo un mural, luego de un análisis de tanto de factibilidad y todo el tema, pero era como ya, ¿de qué manera podemos activar el lugar con también la menor cantidad de recursos posible? Y ahí se definió también hacer un mural en un lugar que era estratégico para esa plaza, en donde se encontraba el microbasural. ¿Ya? Y esto junto con la gestión con el municipio, el poder también chicotear los caracoles, como se dice, decir, ya, pero este lugar tiene que estar limpio, se tiene que mantener, tienen que venir, tienen que, de alguna forma, tienen que cambiar las luminarias, tienen que aumentar su potencia, gestiones que de alguna forma, intenciones que nosotros fuimos colocando también en el proceso, el lugar se ha mantenido limpio, ¿ya? Eso igual es como, pero claro, eso después de un análisis decir como ya, estos son los recursos que tenemos, esto es lo que hacemos, y a la vez también de esta forma también podemos presionar a la autoridad en poder tomar la responsabilidad que corresponde al caso. ¿Ya? Ujú. Eso por una parte, eso es la Florida. Pero en el caso de San Miguel, la situación era distinta, ¿ya? Como vemos ahí, el mural está, eh, o sea, el mural de alguna forma era como soporte de estos microbasurales, pero aquí el microbasural se encontraba en el medio de la calle, se encuentra en medio de la calle, ¿ya? Y en este proyecto en el que estamos ahora. Entonces fue como, no podemos poner una pared y colocar un muro y pintar un mural en medio de la calle, pues evidentemente. Entonces, claramente la estrategia que estamos asumiendo es radicalmente distinta a la Florida, pero también de un análisis y un diagnóstico y también estamos aún viendo las factibilidades, pero lo que estamos trabajando es algo totalmente distinto. Es de alguna forma, tal vez no es totalmente distinto, porque igual tiene similitudes, es una estrategia común, pero lo que vamos a buscar es poder pintar el piso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el diseño que estamos realizando es una balanza que estamos así, en este momento, hoy día en la mañana tuvimos con la JOA una reunión, es una balanza que tenemos que saber equilibrar. Por una parte, un diseño que sea atractivo para la comunidad, que transforme el espacio, que de alguna forma dinamice el lugar, que lo cambie, lo transforme, que incluya a los actores, que sea sencillo, ¿ya? Pero también, por otro lado, el poder tener una factibilidad técnica y una autorización municipal con las personas también, muy, muy sinceramente, con las personas también que dentro de un municipio son muy expertas en la norma y que de alguna forma u otra se van a oponer que nosotros hagamos esta intervención en el espacio público, ¿ya? Entonces ahora estamos en esta guerrilla, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, como esta disputa, en poder eh, equilibrar estos dos aspectos. Y el lugar donde se equilibran estos aspectos es que la norma de tránsitos permite el poder dibujar elementos que sean acorde al tránsito de los vehículos, ¿ya? Entonces, por eso, en verdad, ahí dijimos ya, entonces lo primero, también basado en una como esa consultoría que también realizamos con personas que ya han también realizado proyectos similares, es poder hacer figuras geométricas sencillas, elegimos el círculo, elegimos una paleta de colores que fuera acorde y que resaltara en el espacio, y eso que quería mostrar ahora, que más o menos como lo que estamos trabajando, ya este es un nivel muy de imagen objetivo, Pero pero te que, quieres compartir. sí, voy a compartir. Espera, dame un segundito. Dale, Iba a explicar algo muy sencillo porque dale. surgió la pregunta también. Para hacerlo como muy sencillo, igual lo voy a enfatizar en las láminas siguientes. El proyecto está pensado en el diagnóstico, ¿cierto? Que es lo que Juanito mencionó. Al final, la difusión del proyecto, la ejecución del mismo y la evaluación posterior. Y dentro de eso, el proyecto de la Florida es un proyecto ya terminado y hasta ahora han pasado más o menos 4 meses por ahí y le he hecho seguimiento y no se ha vuelto a generar el microbasural en ese espacio. Así que igual es un caso exitoso hasta el momento, digamos. Claro. En cualquier Y momento esto puede caer y lo sabemos y es parte del proceso. claro, y de hecho el seguimiento está contemplado para un año después
y 2 años después, porque sabemos cómo es el ciclo de los microbasurales, e ideal es reconocer como cuáles son las fortalezas también de los proyectos. Y respecto a la duración de estos, el de la Florida duró mucho menos de lo que está durando el San Miguel, duró más o menos 1 mes y medio, yo diría, como en implementación, y el de San Miguel ha durado, yo creo que, no sé, 2 meses, 3 meses, más o menos. Ahora llevamos como 3 meses y nos queda un mes más, al Sí, menos de sí, solo de ejecución. de solo ejecución, exacto. Así que también varía, como también tenemos que adaptarnos como al lugar, el tiempo también varía porque tenemos que incluir diferentes cosas y también porque es un diseño muy distinto el que es en piso y requiere mucho más tiempo y dedicación y expertise para que nos aprueben también ese diseño. Ahora sí. Sí, bueno, eso también que en el caso de San Miguel ha sido más extenso también porque nos hemos acompañado con una estrategia de educación ambiental mucho más fuerte y elaborada que en el caso de la Florida, pero en verdad porque se nos dio así, también consensuamos que fuera así, pedimos que fuera así, también con mucha mayor cantidad de jornadas de diseño participativo, ¿ya? Entonces igual ahí, claro, como parte de esos factores. Por ejemplo, hemos tenido talleres ahora hasta el momento hemos llevado 2 talleres hacia la comunidad, uno de vermicompostaje y otro de reciclaje textil. Y se nos viene el taller de huerto. ¿Ya? Entonces con estos 3 talleres, de alguna forma, más también como la participación del municipio explicando la gestión de los residuos a nivel municipal, pretendemos abarcar de mejor forma lo que es la educación ambiental de los residuos para que las personas que nos están acompañando en este proceso, están diseñando el espacio, de alguna forma tengan mayores herramientas para poder, herramientas tal vez no solamente como concretas, sino que como de convicciones, ¿ya? Para poder enfrentar los microbasurales de mejor forma en un futuro. Eso, igual así como la imagen en concreto, ¿puedo compartir? Sí. Ya, claro, es muy distinto a lo que se ve anteriormente en el mural. No es un mural en un muro preciso o puntual, sino que de alguna forma lo que se busca es abarcar la mayor cantidad de espacio posible con una intervención sencilla que apruebe el municipio. Y esta intervención es así, muy desde la sencillez, círculos dispuestos en el piso, con una banda que unifica los lugares y los cruces principales, ¿ya? En donde también se interviene el lugar así, en las 3 dimensiones, por decirlo así, tanto en el piso como algunos círculos que van en algunas de las casas y lugares privados que no están autorizando. ¿Ya? Y esto es lo que estamos trabajando ahora, esto es lo que se está haciendo. De hecho, el día de ayer también tuvimos ayer tuvimos una jornada de diseño participativo, en donde, claro, de esa imagen objetivo, ahora tenemos que pasar a una idea de anteproyecto, en donde estamos tratando de elaborar ahí, bueno, esto es un plano, es la esquina, y a través de los círculos que están puestos a nivel, a escala, hemos tratado de ir haciendo un bosquejo de cómo va a quedar esto, ¿ya? En donde se está colocando un énfasis, ahí están los 2 colores, en el celeste como idea, el celeste o el cian en verdad está marcando los tránsitos vehiculares principalmente, y los magenta estaría marcando el paso, el principal paso de cebra que está en la avenida, con el lugar donde hoy día se está instalando el microbasural, ¿ya? Entonces, esto es muy de lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Estamos muy motivados en esto, en que esto salga de la mejor forma posible. El día lunes hay una reunión importante, así que desenos suerte y le estaremos contando también ahí, ojalá que se puedan enterar cómo resultó esto. Pero eso, ahora sí, con el tema Ya, de la otra experiencia. sí. Voy a compartir de nuevo. Y les voy a mostrar esta otra experiencia que nos llamó mucho la atención en Renca. Es una experiencia también muy nueva, digamos que no sabemos cómo ha funcionado hasta el momento. Es de este año, desde mayo más o menos. Y lo que pueden ver aquí en la imagen es algo que está publicado en la página web, de hecho, de la Municipalidad de Renca. Y después les voy a mostrar un videito que dura como 5 minutos aprox.
Pero todo lo que tiene que ver con residuos es algo que están intentando como implementar y ponerle mucho énfasis a qué están haciendo con los residuos. Entonces aquí podemos ver que está la limpieza de microbasurales y aparece una contabilidad también de lo que son microbasurales en Renca y dice que hay 48 registrados, donde se hace una ruta que limpia 20 de ellos diariamente. Y es algo que habíamos conversado también en las clases anteriores, como quizás no cuestionando si esto es algo positivo o negativo, pero sí o sí forma parte del ciclo de los microbasurales el hecho de que los retiren y se vuelvan a formar, porque no baja el número de microbasurales, sino que se mantiene, solamente son retirados. Y dice que los otros 10 se limpian 3 veces por semana. Y bueno, por otro lado está el servicio de recolección de residuos domiciliarios que va cambiando, ¿cierto? Tiene diferentes días, diferentes horarios ahora. Me imagino que ha aumentado la cantidad y la frecuencia que tenían antes, porque desconozco en verdad cuál era la frecuencia anterior, pero según esta información sí ha aumentado la frecuencia y la cantidad de camiones que tienen a disposición para el retiro de residuos a nivel domiciliario. También está un canal de denuncias, que en el fondo es un correo para denunciar a quienes botan la basura ilegalmente y se tiene que adjuntar una foto o un video o lo que sea que demuestre que eso está ocurriendo. Y también está lo de las rutas de limpieza que tiene que ver con captureos o ir a dejar como tus residuos gratis, que eso no ocurre en muchas partes. Una de las cosas que también nos comentan mucho las vecinas y vecinos que están cercanos a un microbasural es qué hago yo con mis cosas también, como cómo gestiono yo mis cosas si desconozco los servicios municipales que existen. No sé qué hacer, por ejemplo, si tengo un colchón, una bicicleta, juguetes antiguos, etcétera, como que los captureos también forman parte de este ciclo. Y también, por otro lado, otra cosa que es muy demandada y poco prestada como en atención es el retiro de escombros voluminosos, y también existe mucho desconocimiento respecto a esto. De todas formas, yo esto obviamente lo supe porque estoy muy metida en el tema y es algo que he estado indagando también. No sé si es algo que quizás le falta difusión, por ejemplo, que es muy importante en el fondo que se conozcan estos servicios para que efectivamente se mantenga un orden respecto a esto. Y quizás pueden no ser la solución a todo, pero veremos si es que ayudan o no. Y respecto específicamente a lo que va a ser los microbasurales, les voy a mostrar un video que lo tengo abierto. Ay, no puedo dejar de compartir. Ahí sí. Lo tengo abierto aquí. Ay, no puedo. Ahí sí. Espero que se vea y se escuche. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha bacán. No, ya no. Se escuchó un momento y ya no. No se escucha, quizá hay que compartir el audio. ¿No se escucha? No. Ah, perdón. Dice que en un momento se había escuchado bien. A ver. Ahí está. Ahí sí debería escuchar. Sí, sí. Cuando yo asumí como alcalde, nosotros hicimos una encuesta para poder identificar cuáles eran los dolores más grandes de la comunidad renquina. Habían varios y eran de distintas índoles, pero el que estaba número 2 en los dolores era la basura en la calle. Y eso hace todo el sentido porque el espacio público, el vivir en un lugar limpio, es una cuestión que se relaciona directamente con dignidad. Uno puede tener el cerro plantado lleno de árboles, podemos tener la calle sin hoyo. Todas estas son desafíos que tenemos, no es que haya nada de esto listo. Podríamos avanzar en tener, qué sé yo, más espacios como este. Pero si sigue la basura en la calle, es muy difícil sentirse que estamos viviendo en un lugar donde vale la pena esa vida.
Y eso hace que ese sea un tema muy urgente, que dan ganas de solucionarlo inmediatamente. Es muy molesto a veces cuando vemos que salimos de nuestra casa y están los microbasurales, la basura, porque todavía no hay conciencia de las personas. Pero somos nosotros, la comunidad, los que tenemos que recuperar estos espacios para mejorar la calidad de vida, para mejorar la seguridad y tener un mejor entorno para los adultos mayores, para nuestros niños y para nosotros mismos, las mujeres, todos nuestros vecinos. ¿Cómo podemos colaborar para mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, de renquinos y renquinas? ¿Cómo podemos ponernos al lado del alcalde Castro, ¿verdad?, e impulsar su programa de gobierno? Y ese propósito nos pusimos y en eso empezamos a trabajar. Y hoy día tenemos un problema, que nuestros espacios públicos, muchos de ellos están con basura. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo hoy día es invitar a toda la comunidad de Renca, pero también fuera de Renca, a que nos puedan aportar ideas, soluciones, ¿para qué? Para ayudarnos a resolver esta dificultad, de poder prevenir, erradicar, en algún minuto alcalde decíamos llevar a cero, mira la ambición, pero a disminuir los microbasurales que hay en la comuna de Renca. Creemos y estamos muy convencidos de que todas las alianzas público-privadas son la forma de solucionar los temas de espacios públicos, de microbasurales. Estos mismos atraen delincuencia, atraen temas de droga y ese tipo de cosas que no queremos ver cerca de nuestras familias. Pero por otro lado también este tipo de iniciativas motiva, y motiva a que puedan ser multiplicadas, no solo acá, porque yo creo que este proyecto con la iniciativa, es cierto, que se implemente en el fondo va a ser algo que vamos a empezar a multiplicar, sino que ojalá otros alcaldes, Claudio, puedan copiar este tipo de iniciativas. Yo encuentro genial realmente tener una instalación como esta y poder hacer proyectos de este tipo en la comuna, con las empresas, con las autoridades y con los vecinos. Nosotros estamos en un negocio que es el de las autopistas. En definitiva, prestamos servicio de conectividad en una alianza público-privada. O sea, esa es la base del negocio del mundo de la autopista, privado prestando un servicio público, en definitiva. Entonces, cualquier actividad que sea una alianza público-privada, como un trabajo que estamos haciendo ahora con una municipalidad, es de la naturaleza de una empresa como Viesa. O sea, nosotros, no hay nadie que pueda creer más en el vínculo entre lo público y lo privado que nosotros. Entonces, y lo segundo, cuando me contaron sobre este proyecto y me dijeron que la idea era que la gente de Renca, el vecino, pueda proporcionar las ideas, es lo más inteligente que se puede pensar en desarrollar en un proyecto. Entonces, que esto sea una propuesta, que la gente de Renca, que todos los vecinos le puedan proponer a la municipalidad ideas para poder erradicar un problema como los microbasurales, que en definitiva es recuperar el espacio público, evitar problemas de salud, de seguridad, son lugares complejos, creo que es la mejor forma de enfrentarlo. Entonces, estamos haciendo este lanzamiento, están todos invitados, ¿no es cierto?, a proponernos ideas, soluciones, ¿no es cierto?, que ustedes como vecinos, como empresa, ¿verdad?, de la zona, nos puedan aportar. Estamos lanzándolo hoy durante un mes, ¿verdad?, va a estar esta iniciativa abierta y esperamos recibir quisiéramos recibir cientos de ideas que podamos evaluar, que podamos analizar y lo más importante, que podamos implementar. La gracia de esta iniciativa es que el proyecto que gane se va a implementar. ¿Dónde? En la comuna de Renca. ¿Con quién? Con el equipo de medio ambiente, que son expertos, ¿verdad?, en este tema, ¿cierto, Alejandra? Y obviamente con el equipo de la corporación La Fábrica, alcalde, ¿verdad?, que es todo el equipo que permite, ¿verdad?, que estas cosas ocurran y pasen. ¿O no te escuchas? Ahora sí. Es una iniciativa, ¿cierto?, que se formó en el fondo para rescatar ideas, como el desafío de lograr la erradicación de la mayor cantidad de microbasurales en Renca. Esto fue en mayo, por lo cual, obviamente, como ahí decía, fue un mes donde se estuvieron recolectando diferentes ideas.
Hasta ahora creo que han tenido la erradicación de un microbasural, pero es muy pronto para decir si es que fue como finalmente erradicado o no. Pero es una problemática que se está dando a conocer y ha sido importante en diferentes comunas, pero Renca fue la que nos llamó la atención debido a que sacó este como programa en el fondo para trabajar con la comunidad, que fueran las ideas desde la comunidad y la preocupación desde ahí, porque como les comentaba también, factor importante es que se pueda mantener en el tiempo. Y como pudieron ver también se habla mucho del proyecto, ¿cierto? Como de algo que empieza y termina y ojalá se sostenga en el tiempo. Y por ello, no sé si tienen algún comentario, Juanito, ¿quieres mencionar algo respecto a esto? Sí, yo creo que como estamos en una etapa aún exploratoria del problema, ¿ya? Y aún no está relevado a nivel público, es importante la innovación, no por la innovación como la innovación por la innovación, sino que realmente hoy día tenemos que buscar y en un futuro próximo poder juntarnos y sistematizar estas experiencias de todas, de todos, que hayan luchado en contra de los microbasurales y poder compartirlas, ¿ya? Así que se vienen cositas, espero, próximamente. Necesitamos de alguna forma pensar de manera colectiva esta problemática, ya sobre todo las personas aquí primeras convidadas, como en poder intencionar esa oportunidad, ¿ya? Así es que eso, es importante innovar, compartir experiencias y por sobre todo nutrirnos también de lo que están viviendo cotidianamente en cada una de las comunidades. Pero eso. De todas formas, igual lo que se buscó o lo que se busca era como esta solución integral que incorporaba ciertos proyectos que pudieran surgir desde la comunidad, más otras cosas que la municipalidad se hacía cargo, por ejemplo, los servicios de recolección. Sé que pusieron también más basureros, la denuncia, que también es muy importante como para que en el fondo se estén también visibilizando que esto es una problemática. Diferentes cositas que son importantes también paralelo a lo que es un proyecto. Dentro de eso les quería mencionar aspectos a considerar como a nivel general en cuanto al diseño de un proyecto prototipo, digamos, o aplicable a cualquier cosa, pero específicamente cuando pensamos en transformar un microbasural, es muy importante tener objetivos muy claros de qué queremos lograr. Dentro de uno de los cuestionamientos que más nos hacíamos también era pensar como nuestro propósito es erradicar un microbasural, como sí, pero es lograble, en verdad es algo que podemos, que sea factible, vamos a poder mantener esa erradicación, o quizás es muy utópico plantearlo de esa forma, como objetivos también que sean alcanzables y que podamos al final medirlos de cierta forma o hacerles seguimiento. Luego pensar como dónde lo vamos a hacer, que era parte de lo que les mencionaba al principio cuando les hablaba sobre cuáles son las características que tiene que tener este espacio determinado, el microbasural, que esté cercano a un lugar residencial, que la comunidad esté motivada también por trabajar, idealmente que se forme parte también la junta de vecinos de todo lo que está ocurriendo, porque son actores como principales dentro de la comunidad y tienen mayor alcance también con el resto de las personas. El cómo lo vamos a hacer, como cuáles son todas las estrategias y metodologías que vamos a utilizar. Nosotros avalamos mucho lo que es la educación ambiental aplicable a todos estos proyectos de manera transversal, para explicar también que la basura en el fondo no existe y si gestionamos todos nuestros residuos de otra forma, podemos llegar también a otros finales, por ejemplo los residuos orgánicos, que no es lo único compostar, también se puede hacer biogás, ¿cierto? Existen otras alternativas, pero pensar en cómo lo vamos a hacer es también un factor muy importante. ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿Con quién contamos para hacer este proyecto? Yo diría que es fundamental, si es que no indispensable para hacer un proyecto en cuanto a los microbasurales sobre todo, es que sí o sí tiene que ser con la comunidad local. Muchos de los proyectos que se pensaban hace un par de años respecto a los microbasurales eran más bien voluntariados, es decir, gente externa que va a limpiar el microbasural como jornadas de limpieza, pero el alcance que podía tener esta situación quizás no era muy sostenible en el tiempo debido a que no era algo que se incorporara a la comunidad local, ni tampoco había esta apropiación del espacio. Entonces, ¿con quién lo vamos a hacer? También incide mucho.
Y obviamente otro actor fundamental es el municipio, ¿cierto? Y si podemos incorporar a organizaciones, quizás a empresas, si es que necesitamos hacerlo también, sobre todo pensando quizás en un tema de presupuesto. A veces los proyectos tienen un precio bastante elevado, digamos, si es que pensamos pintar un o sea, pintar un mural, perdón, intervenir el espacio público. Algo que hacemos también en los proyectos es como activar el espacio, y lo hacemos como con un hito de inauguración de este nuevo espacio para que se empiece a utilizar nuevamente, y obviamente eso tiene un costo asociado. Cuando lo hicimos en la Florida fue una obra de teatro para niños y niñas, y estuvo muy, muy entretenido, y también fue bastante dinámico para llamar a las personas, a la comunidad, a volver a utilizar este espacio y utilizarlo de otra forma, haciendo conciencia ambiental respecto a por qué estábamos interviniendo ahí, como cuál fue el trabajo que hicimos durante todo ese tiempo, y poder darle también un poco de alegría al espacio. Por lo tanto, el presupuesto también es muy importante. Las fechas en que lo vamos a hacer también es importante, digamos, esto es como quizás algo muy básico, pero si estamos pensando, por ejemplo, ahora que lo estamos haciendo en invierno, tenemos que encontrar un lugar techado para hacer los encuentros, no podemos hacerlos en un espacio abierto porque puede haber lluvia, porque hay frío, porque las personas también quizás prefieren quedarse en su casita, ¿cierto? Por las temperaturas. Entonces también pensar en cuáles son las fechas ideales, quizás en verano también hay más vacaciones, quizás contamos con más cantidad de personas, etcétera. Y el alcance y la evaluación cuando pensamos en un proyecto también son muy importantes, el alcance, a ver a cuántas personas podemos llegar con esto, cómo estamos influyendo, y una evaluación para ir viendo, primero una evaluación como sesión a sesión, cómo se han sentido las personas con este proyecto en el inicio. Algo que me gusta hacer, y como se los comentaba también la clase pasada, es buscar la emocionalidad al respecto del territorio, cómo nos sentimos en un inicio con el microbasural, con el espacio a intervenir, y cómo nos sentimos al final con ese espacio. Cambió este nivel de emocionalidad, nos sentimos más cercanos, por ejemplo, a un nivel de bienestar con nuestro territorio, con nuestros vecinos y vecinos. Y una evaluación también de las cosas que podemos mejorar, ya sea como sesión a sesión o a nivel general del proyecto. Estas son cosas muy simples, pero muy importantes cuando tenemos que hacer un proyecto, que son quizás básicas y transversales a muchos, pero algunas veces olvidamos también el foco de las cosas, y es bueno volver a repasar en qué estamos. Y por último les quería mencionar, bueno, no por último, pero una de las cosas que quería mencionar respecto a cosas importantes, solamente para recalcar, y esto es algo que tuvimos también en la clase pasada, cuando pensamos en la vulnerabilidad que esto genera, quizás también es importante pensar o repensar cuando estamos en un proyecto de qué forma estamos interviniendo y en qué nivel nos encontramos también. Cuando estamos en por ejemplo, en la Florida o en San Miguel, el nivel de vulnerabilidad también que se encuentra puede ser distinto en el barrio, quizás tomar en consideración el diagnóstico del entorno y de qué forma estamos influyendo en las personas que ahí se encuentran, y de nivel socioespacial, en nivel estético, también sería importante considerarlo, y aportar mucho a lo que es el apoyo y la participación social durante todo el proyecto, porque, bueno, es algo que también les mencioné antes, pero es la vinculación con las vecinas y los vecinos es muy importante para la continuidad al final, que el proyecto termine y esto continúe en el tiempo. Por eso es muy importante y también muy interesante cuando consideramos la vulnerabilidad en el territorio. Quizás nos encontramos con un territorio o una comunidad que está más fragmentada, y entonces en el proyecto quizás tenemos que incorporar más actividades dinámicas y de vinculación con la comunidad, quizás de diferentes edades. A veces es un poco complejo, no se toma en consideración las niñeces, y es muy importante también pensar que ese es su espacio y cómo podemos incorporarlos en el proyecto. Son diferentes dimensiones que podemos tomar en consideración. Y por otro lado, las esferas, que son lo que conversábamos, son estas 4 esferas, las tocamos también en los proyectos, las mencionamos y hacemos hincapié en la importancia
del proyecto mismo para la comunidad. Muchas veces tenemos personas muy afectadas por el microbasural y otras personas que están un poco más resignadas o frustradas e insensibles al respecto, y repasar el por qué es importante también el proyecto y por qué nos motiva y por qué debería motivarles también a transformar el espacio, es muy importante sesión a sesión para que no se pierda el foco y se mantenga la motivación hasta el final. Y mencionando también que la intervención, por lo menos la que nosotros estamos haciendo, es en un nivel estético, en un nivel territorial espacial, pero sin embargo la transformación de ese espacio va a afectar al final en todas las esferas. Y bueno, acá está el... Ay. Está muy lento. Ahí está. Acá está el ciclo de actores para que tengamos en consideración, porque vamos a hacer una pequeña actividad solamente para la reflexión, y porque todas estas dinámicas que estamos creando, todos los proyectos que estamos generando, podemos ir mejorando, cambiándolos, transformándolos y apoyarnos entre todos los que estamos aquí también, para tener en consideración cuál es el ciclo como de actores principales en cuanto a los microbasurales. Para la próxima actividad, que es esta, no sé si nos podemos dividir en salas, no sé cómo hacer eso, pero la idea es responder qué otros elementos incorporar para la transformación, quizás algunos que no hayamos mencionado y que ustedes consideran importantes o relevantes para la transformación de estos espacios, o para los proyectos mismos, o para considerar en cuanto a lo que es el microbasural y lo que podemos hacer con ello, como cómo transformar este espacio. Y no sé en cuánto nos podemos dividir, Juanito. ¿En 4? Sí, en 4 grupos está bien. Sí. ¿Tienen Ya, no sé la cómo. opción de dividir las salas? ¿Te aparece, Jo? Eso estaba buscando, pero no sé hacerlo. Porque puedo hacerlo desde acá si me dices cuántas salas quieres. ¿Cuántas salas? 4 salas. Sí, 4. Ya. Voy a crear las salas. Espera, antes vas a dar alguna instrucción antes de dividirla. Solamente que, bueno, que entremos en la discusión de eso, como cuáles son al menos 2 elementos que podemos incorporar para la transformación del espacio de un microbasural a otra cosa. Hola, ¿se entendió la pregunta? Hola. Por lo menos yo creo que sí. Me equivoco antes. Ya, porque llegó una solicitud de ayuda de Hilda. Hola, buenas noches. Sí, es que yo no la escuché porque igual tuve como ruido, no estoy en un lugar como adecuado en este momento, así que no alcancé a escuchar, por eso pedí ayuda. Sí, la pregunta es, ¿qué otros elementos se pueden incorporar para la transformación de estos espacios como microbasurales?
La idea es que puedan pensar al menos 2 elementos, además de los que han mencionado Juan y José. Esa es la pregunta. Yo voy a dejar la sala por si hay otras, para ir a las otras salas a ver si tienen dudas también, para que puedan responder esa pregunta. Ya, volvemos nomás. Ya. ¿Mando un mensaje o cierro nomás toda la sala? Yo creo que están. Yo creo que cerrarlas nomás. Ya. Ahí les llevo un mensaje que se van a cerrar en 50 segundos. Bueno. Oye, las personas que están volviendo, gracias por participar. Igual queríamos aprovechar la instancia y que las personas que quisieran también pudieran conocerse entre sí. Eso también es una excusa tal vez también como para poder dividir por sala, pero aprovechando que la tecnología nos da, era un pequeño espacio también como para eso. No sé si alguno quiere compartir algún elemento que quizás no hayamos mencionado que se les ocurrió como importante también para la transformación. Sebastián. Hola, bueno, estábamos como recién conversando con el grupo que nos tocó, y como que estábamos agarrando vuelo en la conversación.
pero plantearon como algunas ideas interesantes que surgió en el poco tiempo. En ella era como incorporar tecnología, en el sentido de estos códigos QR. Hablábamos de quizás lugares donde hay microfosfares, incorporar como estos códigos QR donde la gente pueda acceder a la información de la gente que retira reciclaje o la gente que hace este retiro de chatarra, como también hablaban de incorporar libros, como recuperar a través de como bibliotecas públicas espacios, como que sean lugares educativos, como resignificar los espacios. Bacán. Nunca lo había pensado y lo encuentro muy entretenido y muy dinámico también y atingente como a lo que estamos ahora, como mucha tecnología, sobre todo en los últimos años. Muchas gracias por tu aporte. Carla. Hola. Bueno, ahí en la sala donde estábamos también estábamos como agarrando vuelo con la conversación. Me parece, voy a comentar lo mismo que les decía a las personas que estaban en la sala, que me parece importante. Me gustó mucho su charla, creo que ha sido súper clara y concisa, así que primero gracias por eso. Me gusta mucho la información que han entregado. Yo les comentaba a los chicos que yo soy de región, soy de Temuco, entonces me gustaría también, o pienso que puede ser importante el hablar de este tema de una manera descentralizada, porque efectivamente la cultura es muy importante a la hora de intervenir. Muchas veces los distintos climas, incluso que a veces se pueden ver como que son cosas muy simples, a la hora de la logística es muy importante, porque de repente, por ejemplo, acá en el sur llueve mucho, entonces hay que evaluar otras estrategias de cómo reunir a la gente, cómo motivarla, la misma cultura que hay, los pueblos originarios que se encuentran presentes en todo nuestro país. Yo creo que hablar de descentralización también en este tema me parece súper importante, y creo que sería bueno que no nos olvidásemos de eso, incluyendo las particularidades que tiene Santiago como capital, que tiene su cultura propia también, pero sin dejar o como tomar a la par todas estas particularidades que tienen las otras partes del país. Eso. Súper, bacán, Carla, gracias. Yo igual comparto mucho eso, como también parte de la adaptabilidad. No he tenido la suerte de poder trabajar en un proyecto en otra región, pero sí encuentro muy necesario tener como que considerar esa cultura distinta y todos los factores externos también que implica trabajar en un lugar determinado. Así que me parece muy, muy, muy bueno tenerlo en consideración. Recibimos invitaciones, que igual en algún momento las tienen, pero sí, hemos trabajado solamente en Santiago hasta el momento, así que... Sí, ojalá poder seguir en contacto entre todos, porque creo que de repente el conocer otras iniciativas de otro lado, o poder pedir sugerencias, etcétera, es importante. A veces uno cree que está muy solo haciendo y en realidad igual hay más gente, solo falta comunicarse. Bacán. Federico. Hola, buenas. Sí, me surgió una duda en cuanto como al proceso que estamos viviendo ahora, en cuanto a la nueva constitución. Si ustedes saben si hay como algún artículo o alguna norma o algún principio que trate el tema como de los residuos y de los microbasulares en particular. ¿Ibas a hablar, Juanito? Sí, no, solamente que al menos leí el texto borrador, aparte de los como mencionados respecto a la naturaleza más en general, personalmente no encontré algo así como bien específico sobre el tema de los residuos. ¿Ya? Eso como, no sé cómo si en el está otros Hay temas. un artículo. ¿Sí? Perdón, sí. Puedo buscarlo, pero está... Aquí tengo el artículo dice: es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos.
que es bien general, pero claro, después en la norma, en las normas debiera verse eso, me imagino. Claro, se va a regular a nivel legal, como que, pero al menos hay una mención directa a ello en el texto. No, genial. Igual iba a comentar que, bueno, no tengo claridad exacta sobre un artículo quizás algo más específico, pero sí puedo decir que tenemos artes aliades, Basura Cero, en cuanto a la nueva constitución, y la fundación de la que somos parte y con la que hemos implementado los proyectos está haciendo también, es parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente con la ministra, y ha estado también trabajando harto en implementar lo que es Basura Cero, la gestión de los residuos y todo lo que tiene que ver con la basura en general. Así que de a poquito como que nos hemos ido metiendo más en el tema más político, porque evidentemente es muy importante. Así que yo creo que pueden surgir hartas cositas respecto a eso. ¿Alguna otra acotación? ¿Alguien que quiera mencionar algo más? Si no, para darle el pase a Juanito. Y Cristian tenía la mano levantada. Ah, perdón. Sí, hola. Oye, tengo una conexión súper mala y es probable que me vuelva a caer, así que voy a aprovechar bien este momento para aportar un poquito y contar. Bueno, yo trabajo en un municipio, en la quinta región. Yo trabajo en el municipio de Villa Alemana, en la Dirección de Medio Ambiente justamente, y estamos viendo este tema de los microbasurales. Hay varias cosas que hay que considerar. Uno, el tema de la educación ambiental que se puede hacer es fundamental, y el trabajo, ustedes le han dado en el clavo en el trabajo comunitario, porque es eso, son los vecinos los que tienen que manifestar qué es lo que necesitan, lo que quieren y cómo quieren vivir en sus barrios. Así que eso es primero que cualquier cosa. En segundo lugar, hay muchas variables, como ustedes lo mencionan. Si bien este curso es como enfocado en la parte social, desde los municipios tenemos que ver hartas otras variables. Y quería compartirles que una de ellas tiene que ver con el origen, principalmente de los microbasurales, que no solamente es el tema de los vecinos o los usuarios de las calles que dejan simplemente sus residuos ahí en los lugares con condición de tacho, de basura, que me parece fantástica la definición, sino que también tiene que ver con una forma de vida de algunas personas que pueden ser unos vecinos de la comuna, que es el tema de los recolectores informales de residuos. Son esas personas que tiran su teléfono y algún nombre fantasía en el Facebook o en algún grupo de WhatsApp y dicen: yo la voy a buscar su basura, sus residuos a la casa por 10 luquitas, 15 luquitas, y esos, por lo menos en la comuna de Villa Alemana, son los que nos tienen bastante complicados, porque son los que mantienen activos muchos microbasurales que han estado funcionando por años. Entonces, esa es una variable súper interesante de atacar, que tiene un trasfondo social, que tiene un trasfondo legal también normativo, que estamos intentando ver cómo lo trabajamos, y hay formas de trabajarlo. Así como comunitariamente, también se puede trabajar desde el punto de vista desde el municipio. Y estimadas, el municipio tiene la obligación legal de mantener el cuidado del medio ambiente en el territorio comunal. Si existe algún espacio con contaminación de cualquier tipo, es el municipio el obligado por ley, por la ley general administrativa de municipios, por varias otras normativas, a ser el primero en estar en ese lugar viendo qué es lo que pasa y terminando con esa condición de injusticia ambiental. Así que desde ya dejo a Fundación Basura invitada a trabajar con el municipio de Villa Alemana. Creo que le mandé un mail a Juan, así que los esperamos con las puertas abiertas. Tenemos mucho que conversar
Me parece fantástico el análisis que han hecho en general. Hay muchas herramientas que podemos usar tanto como municipio como comunidad. Somos un municipio totalmente abierto a la participación y tenemos instancias permanentes de trabajo con la comunidad en torno al medio ambiente. Así que va a ser un espacio fantástico de trabajo si es que se animan a pegarse un viajecito a la quinta región. Así que eso, gracias, un abrazo. Gracias, Cristian, por la invitación. Ahí estamos ya en contacto de igual forma. Ahí, bueno, pedimos la invitación a salir de Santiago. Ojalá que podamos salir de Santiago. Para poder reconocer también otras experiencias. Y lo último que quería, justamente agarrándome de lo que estaba diciendo Cristian, que es el deber actualmente legal que tiene el municipio a través de la ley de funcionamiento municipal. El municipio es el responsable de la basura que hay en las calles, es el responsable legal, a pesar de que existen otras normativas que lo individualizan, es el estamento que de alguna forma tiene ahí la potestad. Y ahí vemos que hay un problema también, ¿ya? Cuando ahí nos leían el artículo de la nueva Constitución, de cómo quedó finalmente, y habla sobre el Estado, claro, ahí el Estado en su repartición, uno podría, es bien general, pero y aquí es donde nosotros podemos entrar como en este intersticio a poder plantear nuevas demandas. Y aquí en verdad quería mostrar solamente para finalizar y rematar, no puedo compartir más. Ahí sí. Algo bien concreto, ya así muy relacionado con lo que nos mostraba Cristian. Y es la diferencia contractual. Ay, chuta, se me fue. Ya, pero en primera instancia ya hablamos de la desigualdad de la gestión. Ya aquí vemos un plano de la región metropolitana con los vertederos marcados y a dónde tienen los contratos cada una de las comunas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos cómo el vertedero Santiago Poniente es uno también, bueno, el más importante hasta el momento sigue siendo el relleno sanitario de KDM, que es Loma Los Colorados, que se va hacia el otro, a través del tren de la basura, que es llamado, se va hacia afuera de Santiago nuestro residuo. ¿Ya? Y de cómo, por ejemplo, en Maipú, siendo un municipio que tiene un vertedero dentro de su misma comuna, va a botar sus residuos a KDM porque no es una mala propaganda política que el mismo municipio vierta sus residuos en el mismo lugar, ¿ya? Y aquí no está marcado, pero este año, este fue al año 2019, este mapa lo elaboré, pero Puente Alto, comuna de la región metropolitana, que tiene una proximidad, por ejemplo, hacia la planta de transferencia Huerta Sur de Santa Marta, ahora va a botar los residuos a Loma Los Colorados. Y así nuestros residuos se mueven en la ciudad de Santiago, de un lado a otro, donde el coto político claramente es importante, donde el residuo sigue siendo un negocio, y donde aquí vemos ahí muy concretamente una descripción de cómo es la situación en estos vertederos rellenos sanitarios. Ya en este caso aquí describe cómo es la situación en particular de Santa Marta, o sea, de la planta de transferencia en Quilicura, donde dice que por ella pasan diariamente cerca de 800 camiones recolectores con aproximadamente 5.500 toneladas de basura al día. La estación cuenta con 24 posiciones de descarga para la transferencia de los residuos desde vehículos de colección, así los herméticos de acero, que luego serán transportados por una vía ferroviaria al relleno sanitario situado a 63 kilómetros al norte de Santiago. Cada día se transportan cerca de 8 trenes con 27 silos cada uno. Esta es una cita de la página de KDM en el año 2016. Por otro lado, muy relacionado con lo que decía Cristian, tenemos la diferencia contractual, ¿ya? Los municipios, para hacerse cargo de esta responsabilidad que se les atañe, en su interior tienen que establecer distintos contratos con empresas privadas. Solamente el municipio de Santiago tiene un sistema municipal, ¿ya? En donde existen notorias diferencias entre los contratos que se elaboran por una parte para los residuos domiciliarios. Ya vemos aquí al medio cómo en la comuna de Pudahuel la empresa Bigmar está haciendo cargo, lo cual tiene, por ejemplo, 18 camiones recolectores versus 3 camionetas, y en cambio el contrato de levante microbasurales
está hecho, por ejemplo, tan solamente a 2 años y tiene tan solamente 2 camiones recolectores. Entonces vemos que al momento de hacerse cargo los municipios de esta problemática, en cada una de ellas tienen diferencias a nivel metropolitano de su gestión, pero también una diferencia interna, ya en donde se coloca principal énfasis en el retiro de residuos domiciliarios versus que el levante de microbasurales es un servicio totalmente disminuido en comparación uno con el otro. Así podríamos hacer este análisis con todos los municipios, y lo más probable es que encontremos diferencias notorias en cómo se dan estos contratos. Y finalmente, cuando hablamos también de esta idea de los nuevos desafíos ambientales de Chile, cuando tenemos una diferencia contractual entre servicios y tenemos una gestión residual de los residuos, ahí creemos que es importante instalar la necesidad de una gestión metropolitana, regional y también nacional de los residuos, ¿ya? Hoy día los municipios no debieran en un futuro hacerse cargo también de esta problemática, porque los límites comunales son en verdad una producción que de alguna forma no tienen tanto que ver con la producción de residuos, ¿ya? Entonces de alguna forma tenemos que avanzar hacia formas que sean con una mayor centralidad, ¿ya? Que de alguna forma aseguren la justicia medioambiental para todas las personas, y que todas las personas tengamos el derecho al mismo acceso de la misma gestión de residuos, ¿ya? Eso así como, simplemente como una idea para terminar. Ahí también para que nos demos también un poco de reflexión en torno a cómo están siendo gestionados nuestros residuos y quiénes están haciéndose cargo hoy en día de ellos, ya que también muchas veces no necesariamente nos hacemos cargo, particularmente nosotros. Eso, para finalizar. Déjame escuchar. Creo que voy a probar un intento. Muchas gracias, Juan, Jo. Agradecerles como todo el compromiso con estas 3 sesiones, y también a todas las personas que participaron y también de que se mantuvieron y pudieron también adaptarse a los cambios que tuvimos durante todas estas jornadas. Y solo decir que es un tema demasiado relevante, en especial para la ciudad en la que vivimos, y en el cual tenemos que siempre convivir constantemente. Y lo que más destaco también es que hay muchas personas de distintas ciudades que participaron, que trajeron como su propia experiencia acá y pudieron compartirla y nutrir toda esta conversación. Creo, ¿alguna otra palabra, chicos? ¿O Juan? No, yo quería, bueno, agradecer el espacio también. A mí me gusta mucho hablar de esta temática. Creo que es muy relevante, y una de las cosas principales que tenemos que hacer primero, antes de todo, es conversar, discutir, como debatir también para encontrar soluciones como integrales y llegar a lo más certero posible. Así que igual agradezco a todos y a todas que estuvieran aquí y escucharan también y fueran parte de la discusión de la temática. Sí, agradecer el espacio y también la escucha activa también que han tenido en este tema, y ojalá que en un futuro próximo nos podamos seguir encontrando y sistematizando nuestras experiencias locales que estamos llevando a cabo. Así que bacán, un gusto conocerlos también. Muchas gracias a todos, a todas, a todos, así que damos por finalizada la sesión y esperamos verla el próximo año en otras clases y jornadas. Acuérdense que siguen estando abierta la inscripción para otras sesiones también de la uso ambiental. No te vaya a dar vuelta, se baja acá en el computador. Ya. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.